Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo siguen? Nosotros aquí dispuestos a ofrecerles un nuevo encuentro digital desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Estamos aprovechando el paso intenso estos días de varios consejeros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por aquí, por Albacete y como no, también por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, pues para dialogar con ellos, para analizar cómo está la situación en sus respectivas áreas de trabajo, y es precisamente lo que vamos a hacer en los próximos minutos de manos de la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, doña Marta García de la Calzada. Bienvenida, buen día. Muchísimas gracias, buen día. Y de nuevo aquí por Albacete, por su tierra y aquí en La Cerca. Así en es. este momento. Estamos en campaña electoral, enseguida vamos a meternos en materia de fomento en Castilla-La Mancha, pero antes no podemos dejar de hablar de estas jornadas especiales en la que toda persona con responsabilidad política, en este caso, pues de alguna manera tiene un discurso que colabora o intenta colaborar en ese deseo de transmitir a los ciudadanos la importancia de esa cita europea con las urnas del 25 de mayo. No sé cómo le influye en el día a día a Marta García de la Calzada esta cita electoral. Pues nos quedan 10 días, creo que son 10 días para la cita electoral, una cita muy importante, la cita de las europeas. No queda nada y, como bien ha dicho, estamos en campaña. Lo primero que transmitimos, y yo creo que es algo generalizado por parte de todos los partidos políticos, es la importancia de estas elecciones, la importancia de ir a votar. Es cierto que todos los españoles nos hemos tomado las europeas siempre con cierta distancia, como si lo que pasara en Europa, el Parlamento que saliera de nuestros votos, no influyera mucho en nuestra vida diaria. Y la verdad es que no hay nada más lejos de la realidad, y especialmente en este momento. En Europa se deciden cosas que nos afectan, pero que nos afectan en el día a día. El empleo juvenil, los fondos para el empleo juvenil, algo que necesitamos y necesitamos mucho, en este país se deciden en Europa. Los fondos de la política agrícola común se deciden en Europa. Estamos en una comunidad con un sector primario muy fuerte, muy potente y que depende de una buena gestión, de una buena negociación de esas ayudas, y eso se decide en Europa. La mitad de las grandes infraestructuras de este país, carreteras, ferrocarriles, las ha financiado la Unión Europea. Así que es muy importante, nos influye a todos en el día a día, y yo creo que es un mensaje generalizado y es un mensaje de verdad que lo decimos con convicción. Nos jugamos mucho ser escuchados como España, ser respetados como España, conseguir las mejores negociaciones en Europa, y es importante ir a votar. Y desde luego también es importante ir a votar. Es la opción mejor entre quedarse a casa e ir a votar, es la opción mejor, desde luego, ir a votar, decidir qué es lo que queremos ser. Y yo creo además que lo que debe cualquier ciudadano que vaya a votar dentro de días a las urnas, a las elecciones del Parlamento Europeo, es plantearse qué queremos para el futuro. ¿Queremos dar un paso atrás? ¿Queremos retroceder o queremos consolidar lo que está empezando a ser una realidad, que es la recuperación económica? En este país hemos hecho un esfuerzo tremendo, han sido años muy duros, años muy complicados, y estamos empezando a ver la luz, estamos empezando a tener esperanza, están empezando a cambiar las tendencias económicas. Tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir caminando. Y para eso lo mejor, desde luego, es ir a votar, y es el Partido Popular el que va a garantizar que en Europa se nos escuche, que en Europa se nos respete y que consolidemos una recuperación que ya ha comenzado. Se está incidiendo mucho estos días en ese mensaje que acaba de trasladar de la importancia que tienen las elecciones europeas, de todo lo que nos jugamos en el día a día y que tiene relación directa con lo que se decide en el Parlamento Europeo. Pero ¿cómo se están afanando desde el ámbito político en intentar sensibilizar a la gente de ese mensaje en días como estos, en épocas como estas, en la que pues, existe cierto descontento con la clase política y en la que parece que todo lo que suena a discurso muy electoral, muy de campaña, muy de promesa, como que aleja un poco al ciudadano? Yo creo que cada uno presenta sus credenciales. Siempre, y hay algunos que solamente pueden presentar retórica, pueden presentar las frases gastadas de siempre, discursos vacíos, lo que acaba de comentar, y hay otros que podemos presentar credenciales, podemos presentar hoja de servicios. Miren, el Gobierno de España ha hecho un esfuerzo muy importante, lo han hecho todos los ciudadanos, dirigiendo la política el presidente Rajoy, y los datos objetivos, no la retórica, nos avalan. Se está empezando a generar empleo, es verdad que no podemos sentirnos satisfechos, es verdad que queda mucho por hacer, pero la tendencia ha variado.
han crecido las exportaciones, la prima de riesgo ha bajado, las pymes empiezan a poder financiarse. Todo eso es verdad, tiene que consolidarse, estamos en los momentos iniciales, pero esas son nuestras credenciales y lo mismo ocurre con el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el Gobierno de la presidenta Cospedal. Todos los ciudadanos castellano-manchegos saben que hace 3 años estábamos al borde de la ruina. Las cifras de deuda, las cifras de déficit, la imposibilidad de pagar los servicios básicos eran las credenciales que ofrecían otros, aparte de la retórica. Hoy ya, sin embargo, en Castilla-La Mancha ya tenemos por primera vez crecimiento de empleo neto interanual. Hay 14.500 menos parados en Castilla-La Mancha en este último año. Nuestras cifras de exportación crecen. En los primeros 2 meses del año han crecido las exportaciones de los productos de Castilla-La Mancha en un 17%. Empezamos a crecer, empezamos a ver la luz. Desde luego, no estamos satisfechos. Esto lo que es realmente es un acicate para seguir trabajando, para seguir perseverando. Pero si me pregunta qué ofrecemos a los ciudadanos acerca de los discursos, yo creo que, como digo, hojas de servicios, discursos gastados, discursos de los que nos llevaron a la quiebra, de los que nos pusieron en una situación de ruina frente a aquellos que, junto y siendo los protagonistas, los ciudadanos de Castilla-La Mancha, estamos poniendo las bases, los cimientos para salir de esta situación tan complicada. Como espectadora, ¿cómo está viendo el desarrollo de la campaña desde los distintos partidos políticos, tanto los dos fuertes, Partido Popular, Partido Socialista, como esos que están intentando irrumpir de alguna manera en la esfera para cumplir también de alguna manera ese deseo que nunca se termina de realizar de ruptura del bipartidismo, o esa aspiración que tienen? Pues miren, en esta última cuestión, a esos partidos que usted se refiere, que son los partidos minoritarios, basta escucharlos. Hay prácticamente de 2 tipos. Unos que son antisistema, quieren que les elijamos para ser miembros del Parlamento Europeo, diciendo desde el principio que no creen en Europa, que no creen en el sistema. En fin, tiene algo de absurdo el mensaje. Y de otros proponiendo medidas que no son alternativas, sino también mucha retórica. Sinceramente creo que para que nos escuchen en Europa, lo importante es ser fuertes, lo importante es que el voto se canalice, desde luego al que el ciudadano quiera votar, pero que se canalice de manera que nos escuchen, que seamos alguien, que tengamos voz en el Parlamento Europeo. Y en ese sentido yo tengo que insistir que el único partido en este país que responde a esas expectativas, porque lo ha demostrado, porque hemos conseguido en la política agrícola común 47.000 millones de euros para nuestros agricultores, porque las negociaciones de pesca que ha llevado el hasta ahora ministro, ahora candidato, Arias Cañete, siempre ha avalado que siempre que ha ido a negociar a Europa hemos sido escuchados, hemos sido respetados y hemos salido ganando. Ha mencionado al comenzar, y es una evidencia, que hay un poco de lejanía, de distancia normalmente de los ciudadanos con respecto a estas elecciones europeas en lo que se refiere a acudir a las urnas a votar. ¿Tienen un miedo especial de que de una manera pues más significativa esto suceda el próximo 25 de mayo? Yo me refería a la lejanía. La impresión que yo tengo es de las elecciones precedentes. Porque también es cierto que las instituciones comunitarias han variado y ahora el Parlamento Europeo, a partir de ahora, decide muchas más cosas de las que decidía antes. Como antes decidía menos y antes no lo necesitábamos tanto, por decirlo de esa manera, había sí una lejanía de los ciudadanos hacia Europa. Pero yo creo que hoy eso no puede pasar, no debería pasar. Los ciudadanos deberíamos ser todos conscientes que, votando a la opción política que cada cual estime pertinente, pero que no nos quedemos en casa, porque esa es una opción, pero desde luego no es la mejor opción para nosotros como ciudadanos, como región, como país. Es importante que votamos, es importante que decidamos, es importante que tengamos voz en Europa. Consejera, ¿cómo ha venido a tambalear un poco, sobre todo los ánimos, este trágico suceso que hace muy poquitos días ha acabado con la vida de la presidenta de la Diputación de León? Pues es un hecho espeluznante. Yo no encuentro otro adjetivo para calificar lo que hemos vivido en estos 2 últimos días. Una vileza, un asesinato, en fin, repugnante. Creo que es ya la policía y los jueces determinarán las responsabilidades,
pero es un hecho que además luego la trascendencia que ha tenido quizás en las redes sociales nos tiene que llevar a la reflexión. Mire, un asesinato es un asesinato siempre y nunca tiene justificación un asesinato. Por tanto, creo que es deleznable el aprovechar una circunstancia tan vil, tan ruin, tan reprochable como es un asesinato para descargar en las redes sociales odio, para en fin, hacer que se extienda ese odio entre la sociedad. Creo que es absolutamente reprochable y que es algo que tenemos que reflexionar todos, y que en su caso, ya lo ha dicho el ministro del Interior, hay que tomar medidas porque ya hay delitos que están tipificados, las injurias, las apologías de los delitos, y hay que tomar medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Vamos a centrarnos ya en la agenda como consejera. En este caso, hoy le ha traído a Albacete precisamente una visita a una empresa del polígono industrial campoyano, Laboratorios Binfer. No sé cómo está notando, tanto en visitas como esta, como en otras que pueda estar realizando por toda la región, pues esa dinámica empresarial en Castilla-La Mancha, y sobre todo en el aspecto de una mayor actividad en lo que a tecnologías e innovación se refiere, y por lo tanto a nuevas posibilidades de empleabilidad, sobre todo para los jóvenes a los que se refería hace unos minutos. Pues efectivamente, el empleo lo crean las empresas. Lo que tenemos que hacer los gobiernos es crear las condiciones para que los empresarios lo tengan fácil, para que puedan desarrollar su actividad. Pero el empleo no lo crean los gobiernos, lo crean las empresas. Yo tengo que decirle que en las visitas institucionales que realizamos a diversas empresas, los empresarios que han pasado una situación tremendamente complicada, los empresarios castellano-manchegos, sus representantes sí que manifiestan que observan un cambio de tendencia, que desde luego la situación es difícil porque ha sido una situación muy complicada, y que es un cambio de tendencia que hay que consolidar. No podemos estar satisfechos, no nos podemos quedar aquí, hay que consolidarla. Y es importante consolidarla porque, como digo, son los empresarios los que crean empleo. Tenemos unos empresarios muy buenos en Castilla-La Mancha, tenemos de distintos sectores. Ayer tuve la oportunidad de visitar una empresa de orden tecnológico que emplea, la edad media de la empresa con 400 trabajadores, de los trabajadores es 31 años, una empresa que genera mucho empleo juvenil, que además son los empleados mayoritariamente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Acabo de visitar una empresa que ha hecho ampliaciones de su negocio y las ha acometido con valor y con coraje en el peor tiempo de la crisis. Tenemos unos muy buenos empresarios y tenemos que facilitar las condiciones para que puedan desarrollar su actividad, darles desde luego todo el apoyo institucional y además pues estimular esa innovación, ese emprendimiento que es el que va a generar empleo por el que tanto aspiramos, que tanto necesitamos en Castilla-La Mancha. Si tuviese que hacerme un recorrido que me resumiese esos 3 años en la Consejería de Fomento que usted lleva al frente de esa gestión, ¿cuál sería la historia? Pues mire, el primer año, sobre todo los primeros meses, sabíamos que el gobierno anterior nos iba a dejar una situación con dificultades, pero no éramos conscientes realmente de la situación de ruina, la situación de quiebra. Un dato, recuerde que yo creo que tomé posesión en julio, a finales de junio o julio, y en agosto el gobierno de Castilla-La Mancha presentó ya el plan de garantía de los servicios sociales. Y era tan tremenda la situación, era tan complicada la situación, que en apenas un mes tuvimos que garantizar los servicios sociales porque los habían dejado insostenibles. Es decir, peligraba la sanidad, peligraba la educación, eso en apenas un mes. Los contratistas, miren, la Consejería de Fomento, todas esas grandes infraestructuras, grandes o pequeñas, que se anunciaban y en las que se decían que se habían invertido muchos millones de euros, no habían cobrado nadie. No lo digo yo, lo decía la Sindicatura de Cuentas en los informes. Llevaban entre 1 año y medio y 2 años sin cobrar. Y todos los contratistas decían lo mismo: no puedo aguantar más. Lo que me debe la Administración, y me debe mucho dinero, hace que tenga que cerrar la empresa y tenga que dejar a los trabajadores en la calle. En fin, por resumir de alguna forma, le diré que esos primeros meses fueron unos meses de emergencia. Pero por fortuna tenemos una presidenta que tiene condiciones para afrontar justamente estas situaciones tan difíciles. Porque mire, tiene las ideas muy claras de que los servicios sociales básicos tenían que mantenerse, era esencial mantenerlas, y el coraje y la valentía política de tomar medidas, y tomar medidas de manera inmediata.
Yo creo que el balance, a partir de ahí, desde luego es bueno. Superamos aquella situación de emergencia, pagamos todo lo que se debía, que era mucho, mantuvimos los servicios sociales básicos, trabajando mucho. Tenemos una presidenta que trabaja tanto que uno no se puede quejar de eso, porque hay que seguir el ritmo. Y ahora estamos en una situación donde podemos decir que de un déficit que nos encontramos del 6 y pico por ciento, que iba a terminar en el 12% si no se reconducía, pues estamos cumpliendo el déficit. Nuestras cuentas ya son claras, nuestras cuentas son transparentes, nosotros ya no gastamos más de lo que tenemos, ahorramos mucho, gastamos bien. Y eso es el balance. Ahora, nos queda mucho por hacer, muchísimo, y seguimos trabajando, le puedo asegurar, con la misma energía, con la misma intensidad que el primer día, pero lo hacemos en la convicción de que hicimos lo que teníamos que hacer. Sabemos que ha sido un esfuerzo tremendo para la sociedad, para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, pero los ciudadanos verán que la situación, el escenario empieza a cambiar. Tenemos todavía que trabajar mucho juntos, mucho de la mano, pero yo creo que ya tenemos lo que entonces no teníamos, ya tenemos no solamente presente, tenemos futuro. ¿Ha sido complicado hacer entender a la gente en las distintas provincias de Castilla-La Mancha, en las localidades que visitan diariamente, lo que ha sido necesario acometer? Pues yo creo que la situación era tan complicada, era tan de emergencia, que de verdad que los ciudadanos en Castilla-La Mancha han estado a la altura de unos ciudadanos responsables, de unos ciudadanos serios, sin demagogias. Hombre, siempre hay movimientos, en fin, que en ocasiones vienen más asentados en otras opciones políticas que en lo mismo. Hemos hecho un esfuerzo de comunicación porque era necesario trasladarlo. Yo creo que la mayor parte de los ciudadanos lo han entendido. La mayor parte de los ciudadanos no viven en la burbuja en la que vive el PSOE, que vive en una burbuja que no ajusta a la realidad. La mayor parte de los ciudadanos sabe la situación que teníamos, sabe que la situación ha cambiado y comprende los esfuerzos y sacrificios de los que desde luego son los únicos protagonistas. Ha dicho hace unos instantes que cuando llegaron al gobierno se encontraron con una situación complicada y con proyectos de grandes infraestructuras que era imposible acometer. Por ejemplo, en materia de carreteras, en el ámbito de fomento, ¿qué ha habido que paralizar por las circunstancias y qué estamos en disposición de ir retomando ya de cara al medio y largo plazo? Pues mira, como le decía, la primera prioridad fue pagar, pero es que se debía mucho, es que eran 500 millones de euros a los contratistas. Es que el señor Barreda y su gobierno se dedicó a cortar cintas, pero sin dinero, no habían pagado nada. Así que lo primero que tuvimos que hacer fue pagar a los contratistas que habían hecho sus obras y que debían además el dinero a sus trabajadores y que si no tenían que cerrar la empresa. Solamente a contratistas, solamente a proveedores, 500 millones de euros en la Consejería de Fomento. La situación, como le digo, de los contratistas era desesperada, necesitaban ese oxígeno para poder seguir trabajando. Y luego hemos tenido que reconducir situaciones. Por ejemplo, una que además en Albacete se conoce mucho es la proyectada, yo siempre digo que la soñada, ideada autovía del Júcar. A los albaceteños nos habían dicho que ya habíamos licitado una autovía que iba a unir Cuenca con Albacete, que ya estaban licitados 2 tramos y que las obras iban para adelante. Mire, cuando yo llegué a la consejería, efectivamente estaban licitadas las obras. ¿Sabe de qué fecha? En abril de 2011. Las elecciones eran en mayo. En abril de 2011, cuando llevaban casi 2 años sin pagar, cuando no tenían dinero en el presupuesto, cuando ya lo sabían, sin embargo, contratan la obra. En fin, no se puede ser, no voy a emplear adjetivos gruesos, pero por lo menos coincida conmigo, no se puede ser más irresponsable. Y además lo hacen proyectando, adjudicando una obra sin analizar debidamente las soluciones técnicas. Es mucho más fácil hacer las autovías, que son las grandes infraestructuras. Un kilómetro de autovía depende mucho de la orografía, depende mucho de las condiciones, pero es que un kilómetro de autovía es carísimo, está entre 3 y 5 millones de euros un kilómetro. Pues lo normal en una autovía, y cuando la tiene que asumir una comunidad autónoma, como es esta comunidad autónoma, que tiene un presupuesto, en fin, no somos ricos, es hacerla por fases, es hacerla poco a poco, es construirla primero una calzada, ampliándola, luego la segunda, pero esto no está inventado, esto se hace en todos los sitios. Sin embargo, aquí no, aquí se licitó una autovía de nueva planta, entre 3 y 5 millones de euros por cada kilómetro nuevo y, por supuesto, sin ningún dinero al bolsillo.
Pues nosotros lo que hemos hecho es plantear una nueva solución. Vamos a estudiarla, vamos a estudiar técnicamente cómo es lo mejor, cómo además es la manera más barata de hacerla y cómo puede ser una realidad sin lastrar, sin hipotecar el futuro de esta generación ni de la siguiente. Vamos a hablar de un tema muy sensible además aquí en Castilla-La Mancha históricamente, como es el del agua y esa faceta que afecta a la Consejería de Fomento, como es el asunto de las infraestructuras hidráulicas. ¿Qué pasos se han ido dando en estos últimos tiempos en esta materia y sobre todo qué se va a seguir haciendo gracias, por ejemplo, a este reciente texto del plan de cuenca hidrológica del Júcar, que ha venido a transformar y a agilizar precisamente algunas cuestiones relacionadas con este tipo de obras? Así es, antes le hablaba de hoja de servicios, ¿verdad?, de credenciales, de qué podemos enseñar unos y qué pueden decir que han hecho otros. Mire, en materia de agua, que es una materia muy sensible, en Albacete desde luego, pero lo es también en el Tajo, en el Guadiana, no solamente el Júcar, porque Castilla-La Mancha participa de 7 demarcaciones hidrográficas, tenía que estar culminada la planificación que no es otra cosa que cuánta agua necesitamos y cuánta agua vamos a tener, algo tan importante como eso para nuestros regadíos, para nuestros abastecimientos, para nuestras industrias. Pues bien, esa planificación, ese orden hidráulico tenía que estar culminado en 2009, tenía que estar terminado en 2009. Cuando llega el gobierno, y es responsabilidad estatal, por supuesto con la colaboración de las comunidades autónomas, cuando llega el gobierno de Mariano Rajoy se había aprobado un plan, el de las cuencas internas de Cataluña. Desde 2009 hasta 2011 no se había hecho nada, nada. Es nuevamente la irresponsabilidad, el decir que hacemos mucho pero no hacemos nada. En apenas 2 años se ha concluido prácticamente la planificación de demarcación. Ya se ha aprobado definitivamente el plan del Tajo, el plan del Guadiana, y el plan del Júcar ha pasado por el Consejo Nacional del Agua y falta su aprobación por el Consejo de Ministros. Lo mismo ocurre con el plan del Segura. Ha sido un trabajo tremendo, la verdad es que un trabajo muy intenso, pero es que si algo sabe hacer el Partido Popular es trabajar, y así lo demostramos. En todas las cuencas, en toda esa planificación, Castilla-La Mancha se lleva un 11% más de agua y no llueve más que antes. La última planificación es del 98. Eso implica que hemos hecho un trabajo intenso para que Castilla-La Mancha tenga garantizadas sus necesidades presentes y futuras de agua. Y yo creo que la negociación ha dado sus frutos y que el trabajo ha dado sus frutos. Miren, en el Tajo hemos elevado la reserva estratégica de los embalses de cabecera, hemos garantizado un caudal ecológico por Talavera de la Reina, en el Segura hemos conseguido 10 hectómetros cúbicos más para regadíos sociales y en el Júcar. El Júcar, que es el que falta por aprobar y es el que aquí en mi tierra importa. Pues en el Júcar hemos conseguido algo que ha sido una reclamación, por lo menos una reclamación histórica para algunos, que además nos toca muy de cerca a los capitalinos, a los de la capital de Albacete, y es que hasta ahora los albaceteños, para beber, cuando había sequía, teníamos que pagar a los regantes valencianos por beber agua superficial del Júcar. Y eso lo establecía el convenio de Alarcón. Y yo quiero recordarles a todos, y si no, pues que busquen en la hemeroteca cómo se firmó el convenio de Alarcón. Es que yo recuerdo todavía al expresidente Bono aplaudiéndose y diciendo que era fantástico y estando en la mesa donde se firmó ese convenio. Bueno, pues a él le parecía un motivo para aplaudir, pero al gobierno de la presidenta Cospedal le parecía un agravio que los albaceteños pagáramos a los regantes valencianos por beber en tiempos de sequía, y eso lo ha resuelto el plan del Júcar. El plan del Júcar dice que ya los albaceteños no tenemos que pagar por beber agua del Júcar, como sí pasaba antes. Se ha incrementado otra reserva para los regantes de la Mancha Oriental hasta 100 hectómetros cúbicos, que es muy importante porque eso nos permitirá no solamente consolidar, sino también crear nuevos regadíos. En Cuenca hemos incrementado la dotación en 11 hectómetros cúbicos y luego hemos conseguido algo muy importante que hay que agradecer también al gobierno del presidente Rajoy. Mire, el agua, conseguir agua en un papel, en un plan, entiéndame, desde luego es muy importante. Pero sobre todo es que es muy importante que tengamos las infraestructuras, las obras que nos permitan llevar ese agua, porque si no es una cifra dibujada, sin más. Pues mire, hemos conseguido que en el plan del Júcar, y además ha sido ratificado por el Consejo de Ministros, ni más ni menos, se ha declarado estratégica una obra
la sustitución de bombeos. La segunda fase de sustitución de bombeos que nuestros regantes de la Mancha Oriental llevan pidiendo años. Y hasta ahí hemos conseguido que el Consejo de Ministros destine muchos millones de euros para que esa obra sea una realidad y empiece a ser una realidad ya. Yo creo que el balance necesariamente tiene que ser positivo. Basta comparar lo que había antes con lo que hay ahora y basta comparar lo que han hecho otros con lo que hemos hecho nosotros. Otro asunto vital para seguir modernizándolos. La escuchábamos afirmar hace poquito que en este 2014 tendremos tecnología móvil 4G y banda ancha ultra rápida, pues prácticamente en todas las regiones será el objetivo. ¿Qué facilidades se han puesto para ello y cómo ha evolucionado también la situación en estos años para hacer llegar a un territorio tan vasto como el castellano-manchego pues la red de redes y las facilidades y todo lo que ella conlleva? Pues mire, se lo decía antes en relación a otro tema y es, yo creo que es el truco, en definitiva. A ver, hay que ponérselo fácil a los empresarios, no ponérselo difícil, no poner trabas, hacer que realmente Castilla-La Mancha sea interesante, sea atractiva para los empresarios. Y en el despliegue de esta banda ancha ultra rápida, que yo creo que va a suponer una revolución. Vamos, lo creo yo y lo cree mucha gente, porque el mundo de Internet, la globalización, el comercio se está enfocando todo hacia las nuevas tecnologías, pues será muy importante. Y ese despliegue lo hacen las operadoras, pero las operadoras deciden dónde invierten más y dónde invierten menos, dónde empiezan antes y dónde empiezan después. Bueno, pues en Castilla-La Mancha empiezan con mucha potencia a desplegar el 4G y a desplegar también la fibra óptica para que sea una realidad esa banda ancha ultra rápida que nos haga no solamente de la vida más fácil a los ciudadanos, sino sobre todo incremente la competitividad de nuestras empresas. Pues se lo hemos puesto fácil, les hemos convencido de que Castilla-La Mancha es atractiva para que vengan aquí, para que desplieguen la fibra, para que desplieguen el 4G. Empiezan en 2014, ya le digo, lo hacen con mucha potencia y francamente nos sentimos muy orgullosos. Consejera, una rápida pincelada, porque mientras nosotras estamos hablando aquí, en el Senado, la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha está dando ya su último paso para ser una realidad y no sé cómo cree que va a venir a transformar la región también esta aportación, este cambio. Pues yo creo que, y así lo han expresado los ciudadanos cuando se les pregunta, que es una buena medida. Después de una época donde se ha tirado tanto el dinero, después de una época donde se han duplicado órganos administrativos, desde la Administración, no estoy hablando de las Cortes todavía, desde la Administración, el Gobierno de la presidenta Cospedal siempre ha tenido claro que lo que no podíamos es gastar duplicando órganos, que lo que hay que hacerlo. Pero hemos suprimido el Síndico de Cuentas, hemos suprimido el Defensor del Pueblo. ¿Por qué? Porque ya los tiene el Estado, porque esa función ya hay un órgano que lo hay. No hay por qué duplicar gastos. Y ahora hablamos de representantes políticos, porque ahora es evidente la distinción entre uno y otros órganos. Los representantes políticos, los representantes de los castellano-manchegos. Los castellano-manchegos quieren que los políticos seamos como son ellos, como tienen que ser ellos, que seamos austeros y que seamos efectivos. Esta es una medida de ejemplaridad, de decir que sociedad y representantes políticos somos uno. Se reduce el número de diputados porque estamos al lado de nuestros ciudadanos. Lo que ellos tienen que hacer lo hacemos también nosotros. Es una medida que además los ciudadanos la aprecian, siempre que se las ha preguntado la aprecian, y que intentamos además con ello, insisto, ir de la mano, que no exista esa brecha que cada vez se iba abriendo más entre políticos y ciudadanos. Somos uno. Hay algunos que nos dedicamos, aunque sea por un tiempo, a la política y tenemos que ir todos en sintonía. Es una medida, como digo, ejemplarizante, es una medida para colocarnos no de espaldas a lo que los ciudadanos quieren, sino a su lado. ¿Entiende la polémica que ha levantado este asunto, sobre todo por esa otra cara que va a suponer pues también una reforma en la ley electoral de Castilla-La Mancha? Bueno, es que realmente se trata de la reducción del número de diputados, esa es la polémica. Hay algunos que solo quieren que haya más diputados y además que cobren, porque mire, esta es la segunda polémica. La primera la tuvimos cuando hubo una reforma importante en las Cortes, donde pensó las Cortes y los diputados que era necesario que los políticos vivieran de su profesión. Y los representantes que fueran a las Cortes,
lo hicieran, por supuesto, sin perder dinero, con las citas correspondientes, por desplazamiento, por lo que fuera necesario, pero trabajando en lo suyo, con cercanía a los ciudadanos. ¿Usted se acuerda la que se montó? Se nos dijo de todo. Se nos dijo todo exclusivamente por decir que no queremos un parlamento donde los políticos vivan a vivir de esto. Queremos un parlamento en Castilla-La Mancha, unas Cortes en Castilla-La Mancha, donde los políticos nos representen pero estando a pie de calle, sabiendo lo que es ejercer una profesión y ejerciendo una vocación de servicio público. Bueno, pues el Partido Socialista montó una polémica, en fin, a mi juicio totalmente fuera de lugar. Y ahora viene la segunda. Esto se puede resumir muy fácil. Es que el Partido Socialista, en estos temas de representación política, solamente quiere dos cosas: más diputado y más sueldos. Bueno, pues esa no es cómo entiende la política. Metemos la política con mayúsculas en el Partido Popular. Consejera, ha sido un placer tenerla por aquí, por la cerca. 10 días quedan de campaña electoral, un año luego de legislatura. Así que energía y ánimo para afrontar ambas facetas, y ya sabe que las puertas de este grupo de comunicación estarán abiertas para cada vez que quiera visitarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Marta García de la Calzada, consejera de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con ella hemos repasado, pues así a vista de pájaro, un poco los 3-4 asuntos más destacados de su área de gestión y también de cómo se va avanzando en esta campaña electoral que mira de lleno a esa cita con las urnas para el Parlamento Europeo el próximo 25 de mayo. Nosotros seguimos aquí desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca contándoles muchas noticias, así que no se alejen de su modo de acceso a Internet, que además ya ha dicho la consejera que se lo vamos a poner cada vez más fácil con 4G, banda ancha, ultra rápida, etcétera, etcétera.